Comenzamos a grabar, así que, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá la primera parte va a ser explicitar un poco lo que van a ser las condiciones del laboratorio que ustedes tienen que realizar, asociado a la primera unidad que vimos, que fue la de errores e incerteza, ¿sí? Con lo cual, el primer punto es, por favor, a esta dirección que le pongo acá, a mi correo me mandan el nombre de los 5 integrantes. Ay, perdón, esperen. Es un Gmail. Ahí está, ¿sí? Al Gmail, al correo que está ahí abajo, me mandan el nombre de los 5 integrantes con los que van a hacer un grupo, ¿sí? La condición es que su grupo de trabajo va a durar todo este cuatrimestre. Los informes de laboratorio que se presentan por grupo lo tienen que hacer ustedes de manera colaborativa a través de reuniones virtuales que pueden organizarlas por Zoom, por Meet, por el formato que les parezca más conveniente, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de resolver las consignas que están puestas en el laboratorio, hacer un informe y en función de ese informe poder dar respuesta y subir a la plataforma ahí en la plataforma de la materia van a haber carpetas específicas para cada comisión. En este caso va a ser una carpeta compartida tanto para los alumnos que están inscritos con Franco como conmigo, como van paralelas, ustedes pueden mezclar como mejor le parezca a los laboratorios, ¿sí? Los integrantes, quiero decir, del laboratorio, y presentan un solo informe por grupo, ¿sí? Como les digo, la condición es que, por favor, me comuniquen con tiempo quiénes van a ser los integrantes del laboratorio, ¿sí? Para presentar los informes del laboratorio, ahora les voy a... ¿Sí? Les voy a compartir esto que están viendo ahí, dice instrucciones generales, si entran a la plataforma en Moodle, el apartado que está abajo de todo dice laboratorios de física 1, ¿sí? En esa sección van a comenzar a estar las carpetas de cada uno de los docentes donde ustedes van a tener que subir este laboratorio. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Tienen una semana. Hoy explicamos cómo se hace y hasta el miércoles próximo tienen tiempo para subirlo, ¿sí? Ese laboratorio, ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer siguiendo los pasos que están indicados en esta guía. Esta guía, ¿qué es lo que dice? Después ustedes lean con tranquilidad, se supone que podría aumentarle un poco el tamaño, ¿sí? Ahí un poco la explicación. Acuérdense que nosotros cuando vamos al laboratorio, ¿qué es lo que queremos hacer? Realizar mediciones para contrastar los modelos experimentales o los modelos explicativos que estamos utilizando para dar sustento a las teorías que realizamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les pedimos? Cuando ustedes hagan un laboratorio, que hagan una carátula, una portada donde digan quiénes son, qué laboratorio están presentando, ¿sí? Nombre y código del integrante del grupo, ¿sí? Ustedes me mandan a mí el listado de los 5 integrantes y yo les devuelvo qué código y qué grupo son ustedes. Exacto. Ustedes, como les digo, ustedes me mandan su, su grupo con los 5 integrantes
y yo les devuelvo el número de código. Traten de que sean 5, no hagan 1 o 2 porque son amigos, porque si no, después, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Yo los junto a los que no llegan al número y les digo, ustedes son el grupo tanto. Así que, por favor, traten de tomarse ese trabajo ustedes, de ponerse de acuerdo y armen el grupo, ¿sí? Después, ¿qué? La idea es que hagan un resumen muy cortito, como para decir, en el tema, en este laboratorio, lo que queremos ver, yo no necesito que ustedes copien todo lo que está en el enunciado y las explicaciones teóricas del laboratorio. Lo que queremos es que ustedes hagan alguna elaboración propia sobre el laboratorio, ¿sí? Pongan la introducción, los objetivos, el marco teórico, sea una breve fundamentación de qué es lo que están tratando. No es que vuelvan a desarrollar toda la teoría. ¿Por qué? Porque esto les sirve a ustedes para afianzar los conceptos que venimos elaborando a lo largo de la materia. Y después, que el procedimiento experimental, es decir, que ustedes describan con sus palabras cómo hicieron la práctica. Casi siempre, como les digo, el objetivo del laboratorio es medir, ¿sí? Entonces ustedes van a tener que listar de alguna forma los datos que obtienen y en particular en este primer laboratorio ustedes tienen que poner errores, incertezas, apreciaciones. Ahora vamos a ver. Y lo más importante de los laboratorios, y qué es lo que pasa en la producción científica en general, no es que nos salga bien o mal el laboratorio, sino lo que nos interesa es discutir los resultados. Esto nos dio esto por tal que no hacemos juicio de valor si está bien o está mal. Nosotros vamos a evaluar, obviamente, que sea una presentación coherente, pero lo que nos interesa de los laboratorios es la parte de lo que se llama el análisis y discusión de los resultados. ¿Por qué les dan las cosas que ustedes están, están viendo? ¿Sí? Y eso es muy importante que ustedes los dejen plasmado con sus propias palabras. La idea es que hagan también un buen uso del idioma castellano, escribiendo y redactando de manera correcta, ¿sí? La otra cosa es que concluyan de qué les sirvió a ustedes este laboratorio. No digan me sirvió para entender teorías de errores, porque eso no me dice nada, sino pueden hacer conclusiones en base al modelo experimental, cómo relacionaron la teoría con la práctica. Esas son las conclusiones. Obviamente el tema de las referencias bibliográficas tiene que ver, si ustedes sacaron algo de algún libro, hagan referencia de dónde lo sacaron. La idea es que con toda la práctica de redacción de los laboratorios, ustedes vayan adquiriendo un hábito que es el de cómo se prepara un informe para una publicación o para alguien que les tienen que dar o elevar en el momento que se lo requieran. Más adelante en su carrera van a llegar a ver que en realidad nosotros los ingenieros hacemos poco cálculo y muchos informes, y lo que tenemos que hacer es que nuestros informes sean bien entendidos, ¿sí? Estas son las consignas básicas para el informe. Ahora voy a proceder a explicarles en sí el laboratorio. Para eso, ¿qué vamos a tener que hacer? En este laboratorio la idea es tratar de hacer una determinación de lo que se llaman errores e incertezas, ¿sí? Utilizando materiales que tenemos habitualmente en la casa. Recuerden que estamos en un contexto de pandemia, la idea es que ustedes no tienen que juntarse, no tienen que vigilar la cuarentena para hacer el laboratorio, lo que tienen que hacer es tratar de desarrollar una habilidad que es las reuniones virtuales para poder hacer esto. Entonces, si ustedes después con tiempo se fijan, perdónenme que se me está quedando la batería, ahí está. Si ustedes se fijan, ¿cuál es
la idea de este primer laboratorio? Entender el tema de lo que era la teoría de errores e incertezas y hacer mediciones de los tipos que habíamos visto. ¿Qué mediciones vimos nosotros o explicamos nosotros durante la unidad 1? ¿Qué tipo de mediciones existen? Chicos, ¿qué tipo de mediciones existen? Muy bien, César y Sebastián habían y Federico, ¿sí? La idea es que teníamos medidas directas cuando expresábamos el resultado como comparación contra un patrón. La magnitud física que nos interesaba medir salía directamente de la comparación contra un patrón. La más simple de entender es la longitud. Nosotros tenemos un patrón con cierta graduación y ciertas distancias, graduaciones, que le llamamos regla metro cinta métrica, ¿sí? Y ocupamos un sistema de unidades que puede ser el internacional, entonces graduamos en metro y tenemos divisiones de centímetros o milímetros, o el sistema británico y tenemos divisiones de pulgada, cuartos de pulgada, pie o yarda, ¿sí? Pero bueno, nosotros tenemos una regla que tiene divisiones y lo que queremos medir lo comparamos contra esa regla. Y el resultado, expresado tanto en magnitud, o sea, con un número como una unidad, es el resultado de nuestra medición. Esas eran las medidas directas. Las medidas indirectas eran las que obteníamos aplicando alguna ecuación que nos vinculaba a qué cosa, las medidas fundamentales. Entonces, ¿qué decíamos? Si yo quiero calcular la velocidad de un móvil, ¿qué era lo que tenía que hacer? Medir el desplazamiento con una regla, medir el tiempo en el que se había desplazado con un reloj y hacía una relación después entre el tiempo, entre el desplazamiento y el tiempo. ¿Sí? Bueno, exacto. Entonces, con las medidas directas e indirectas, ¿yo qué es lo que voy a poder hacer? Voy a poder hacer, ese va a ser el ejercicio, el objetivo de este práctico. Y si ustedes se fijan en esta parte, acá hay una gráfica que les dicen qué cosa. Yo puedo, depende del instrumento que utilice, puedo tener las mediciones, ¿sí? Que es este recuadro azul, con un instrumento que no es muy preciso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo mucha dispersión en la medición. Pero, por otro lado, puede ocurrir qué cosa, que tenga una medición con un instrumento que es muy preciso, ¿sí? Todas las, las mediciones caen muy cerquitas una de otra, pero ¿qué es lo que puede pasar? Si está mal calibrado, este instrumento puede ser muy preciso, pero no ser muy exacto, ¿sí? Toda esta discusión está puesta dentro de la explicación del laboratorio, ¿sí? Entonces, acá esto es lo importante y es una forma gráfica de entender lo que les decía. Acá, ¿qué tenemos? Un instrumento que es muy preciso porque, ¿qué es lo que hace? Representa todas las magnitudes o todas las mediciones bastante parecidas, pero ¿qué pasa? Este instrumento no es exacto o está descalibrado porque no representa lo que es el valor considerado como verdadero de la medición. En cambio, puedo tener un instrumento que además de ser preciso es exacto, que sería este de acá abajo, el verde. ¿Por qué? Porque estoy teniendo todas las mediciones con muy poca dispersión y además estando cerca del valor verdadero, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer para ejecutar el laboratorio? Como les digo, ustedes se pondrán de acuerdo, harán una reunión en algún momento, todos los integrantes del grupo. La idea de hacer esto, van a ver que lo que tienen que hacer es muy fácil. La gracia es que lo puedan hacer entre todos. Las aplicaciones del laboratorio suelen ser muy interesantes
La universidad hizo un gran esfuerzo en el laboratorio de ingeniería. Este año habíamos adquirido un laboratorio nuevo con equipamiento, todo el laboratorio físico que está dentro de la Facultad de Ingeniería, pero que no lo pudimos inaugurar y no le podemos dar uso todavía porque estamos en el contexto de pandemia. Con lo cual, les sugerimos y les pedimos que aprovechen su tiempo. ¿De qué manera? Que aprovechen su tiempo. Uy, perdonen un momento. Ahí Franco no puede entrar a la clase. Denme un momentito. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Bueno, primero para la pregunta de María de María Constanza, ¿qué es lo que dijimos? Que armen un grupo de 5 integrantes y no importa si están registrados en la comisión de Franco o en la mía, lo importante es que sean 5 integrantes, ¿sí? Entonces, ahora, y la otra cuestión es que traten de hacerlo en conjunto para que puedan discutir, puedan intercambiar opiniones y en conjunto llenen las cosas. Como les decía, hacer laboratorio es divertido, suele ser muy útil, pero ahora ya vamos a llegar, Bárbara, ya vamos a llegar. Estoy tratando de que entre Franco por el otro lado, estoy con 2 computadoras, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? La idea es, la primera parte del laboratorio, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a tener que recurrir y echar mano a lo que tengamos en casa, ¿sí? Habitualmente podemos tener una cinta métrica. La idea es tener algo que mida o tenga un... Ay, perdón. ¿Qué es lo que pasa, Franco? Franco y algunos de sus compañeros entraron en la clase de estática, ¿sí? Y en otra clase que él había creado en el módulo de errores, y con ustedes estamos en el curso y en la clase que creamos en la clase de estática. Así que, perdón, ahora ya se suman los otros compañeros y seguimos con todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que les decía? La idea es poder comparar entre 2 elementos de medición, uno que puede ser muy preciso, ¿sí? O más preciso, como puede ser una ruleta o una regla, respecto de una cinta que sea de costurera, ¿sí? Esas de hule. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que definir es lo, lo que habíamos o identificar en ese instrumento de medición que era la apreciación, el alcance y la sensibilidad. ¿Se acuerdan? Todas estas son definiciones que fuimos dando y que ustedes van a tener que decir, bueno, yo utilicé una cinta métrica y el alcance es de, pónganle una cinta de costurera, ¿cuánto es el alcance? ¿Cuánto mide habitualmente una cinta de costurera? Esa cinta de hule. Chicos, ¿cuánto mide una cinta de costurera? Mm, muy bien, Bárbara, 1,5 metros. ¿Sí? Las cintas de costureras tienen siempre 1,5 metros, con lo cual el alcance sería 1,5 metros o 150 centímetros. ¡Chan! Después se fijan y tienen que tratar de ser coherentes en lo que lleven de la explicación, ¿sí? 150 centímetros o 1,5 metros. ¿Cuál es la precisión? ¿Sí? ¿Cuál es la menor unidad pasado a los 10 centímetros que yo puedo ver en la cinta métrica de costurera?
el centímetro, como dice Facu, muy bien, ¿sí? Y la sensibilidad, hay una... La sensibilidad tiene que ver con el número de divisiones por unidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ya voy a tener que hacer un calculito. Pero esta es la idea, ¿sí? Tienen que llenar este cuadro en base a la discusión que ustedes puedan hacer de los instrumentos que tengan. Después un cronómetro. ¿De dónde pueden sacar un cronómetro? El cronómetro lo pueden sacar del celular. La balanza, ¿de dónde? Muy bien, Bárbara, del celular, tal cual. La balanza, ¿de dónde la pueden sacar? Sí, del reloj, del celular. La idea es que ustedes indiquen en esta tabla qué cronómetro utilizan, ¿sí? Para saber más o menos el alcance y nosotros poder entender. Acuérdense que nosotros no vamos a saber qué instrumento utilizaron. Ustedes nos van a tener que aclarar todo esto en la tabla que realicen. La balanza, ¿de dónde la pueden sacar? Y por favor no se rían, la sacan de la cocina o la sacan del baño. Si la sacan de la cocina, debe ser una balanza para pesar alimento que como alcance máximo tendrá 2 kilos. Y si la sacan del baño, seguramente es una balanza para pesarse, para pesar humanos que debe tener un alcance de 100 kilos. ¿Está? Entonces, eso va a depender de la balanza que tengan o dispongan para llenar la tabla. Como les digo, entre los 5, por eso la idea es que hagan el grupo entre 5. Entre los 5, seguramente alguno de estos instrumentos, alguno lo tendrá. ¿Sí? Bueno, ahí dice Enzo que le va a ir a pedir prestada la balanza a la verdulera. Espera un segundito, ahora vemos qué hacemos con eso. ¿Sí? El transportador lo tienen que buscar del colegio secundario si tienen algún hermano en la primaria. Y el termómetro, ¿cuál pueden usar? Podrían usar, a menos que tengan las cintas esas térmicas para medir la temperatura en la frente, usen el termómetro por lo menos para tomar la fiebre, ¿sí? Bueno, volviendo a la balanza de su verdulera, ¿qué es lo que podemos decir? ¿Sí? Obviamente, tienen que contarnos qué es lo que hay, ¿sí? Si la balanza es digital, si la balanza es de su amiga la verdulera, y en ese caso, si su amiga la verdulera tiene un tipo de balanza muy particular, que es ese resortecito con una escala graduada, eso es lo que en particular se llama dinamómetro, ¿sí? Porque era una forma de medir las dinas, ¿sí? O la fuerza que se hacía en la escala CGS, ¿sí? Entonces, si llegan a conseguir de alguna verdulera amiga o verdulero una balanza de esa de resorte, esa es la que tienen que utilizar para el dinamómetro. Justamente, ¿qué es lo que pasa? Estas tres, tres instrumentos que están indicados acá, el calibre, la probeta y el dinamómetro, es lo que probablemente les sea difícil de conseguir a menos que, bueno, ahí Mateo, Gastón dice que se puede hacer también un dinamómetro casero con una regla, pero ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que, eso se lo vamos a agradecer, hagan una foto y lo pegan, pero bueno, ahí ustedes pondrán las graduaciones y la graduación y la escala la definirán ustedes, pero si no, esto que está en azul, la idea es que si lo tienen, lo llenan, ¿sí? Por Fíjense, por ahí alguien tiene, porque tiene un taller cerca, o su papá, o tienen un taller, o lo usaron en colegio secundario, un calibre. Una probeta es un poco más difícil, pero con un poco de imaginación pueden, pueden llegar a reemplazar la probeta por la jarra medidora de líquido que tiene su mamá en la cocina, ¿sí? Entonces, bueno, es una probeta un poco, ¿qué cosa? ¿Precisa o imprecisa? ¿Sí? Pero bueno, con lo cual, con eso llenan esta primera tabla. El punto siguiente es, en el laboratorio, elegir
un elemento de la columna A y uno de la columna B, o por lo menos dicen, elijan uno de cada uno y traten de medir qué cosa. La masa del objeto con la balanza que ustedes habían descrito en el punto anterior, el ángulo de un sector circular que ustedes van a dibujar en un papelito con el transportador, el peso de un objeto, la capacidad de un recipiente, ¿sí? Comparándolo con la probeta, si es que tienen, la altura de un compañero, de un hermano, ¿sí? Eso es teniendo alguno de los instrumentos, y si no, el tiempo de operaciones, agarran, atan un peso, un pedazo de piolín, lo ponen ahí a mover, ¿sí? Y tratan de medir el peso de ese péndulo, el diámetro de una esfera o un cilindro que ustedes consigan, o el diámetro de un pedacito de alambre, cable o de un lápiz, ¿sí? Lo que ustedes quieran. La idea es que elijan por lo menos uno de cada uno, ¿sí? Para lo cual tienen que elegir el instrumento que mejor les preste el servicio que quieren hacer para eso, y después volcarlo eso, volcar esos datos en esta tabla, ¿sí? Dicen, yo estoy midiendo la magnitud que es, por ejemplo, el diámetro de un alambre. Entonces, ¿qué magnitud van a medir? Una longitud. ¿Cuál es el valor medido? ¿Cuál es el error de apreciación del instrumento, de definición, de exactitud? ¿Sí? Toda la tablita de errores y qué es lo que van a tener que hacer para el resultado de su medición, tratar de hacer y expresar después el error relativo y el error porcentual. Con lo cual, esa es la primera parte del ejercicio de laboratorio, de las mediciones de laboratorio, y básicamente a qué tipo de mediciones estuvimos apuntando con todo esto, que las vamos a las directas o a las indirectas. Chicos, con toda esta primera parte del laboratorio. Muy bien. Como dicen, estamos tratando de atender e identificar lo que son las medidas directas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la segunda parte vamos a tratar de medir magnitudes en forma indirecta, ¿sí? Para lo cual vamos a ir a utilizar un recurso que está puesto en este link y que si ustedes me dejan compartirla, bueno, les hago primero la explicación teórica y después compartimos la pantalla para ver cómo se utiliza, ¿sí? Esto es un laboratorio virtual que tiene la Universidad de Colorado, del cual nosotros vamos a utilizar muchos de los recursos que tienen ahí a lo largo de la materia para ir haciendo los laboratorios, ¿sí? Son laboratorios virtuales con lo cual pueden jugar, estirar, romper las cosas, que básicamente pasan cosas espectaculares cuando ustedes deforman o hacen alguna medición un poco más allá de lo que les permite el instrumento, pero no rompen nada, ¿sí? En el laboratorio físico en la universidad, si ustedes estiraban mucho el resorte, ¿qué pasaba? O lo deformaban o se les escapaba la pesa y le pegaban al techo, en el mejor de los casos, a la cabeza de algún compañero, y ahí teníamos más problemas. Pero acá pueden jugar y la idea es que los invitamos a que vean, curiosen los laboratorios para tratar después de entender qué es lo que está pasando y resolver y hacer el informe. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Hay un modelo teórico que explica cómo es la fuerza elástica que hace un resorte sobre un cuerpo, ¿sí? Ese modelo teórico se llama la ley de Hooke, ¿sí? Estos no se preocupen, a lo largo de la materia lo vamos a ver con más detenimiento, pero básicamente, ¿qué es lo que dice esta ley? Que si yo tengo un resorte que lo dejo que esté sin que ejercerle ninguna fuerza, va a tener un punto en el cual ese resorte está siempre quieto y se va a llamar posición de equilibrio. Si ahora, mediante la aplicación de una fuerza, que acá están viendo ustedes que hay una manito que tira el resorte, ¿qué es lo que se produce? Se produce un desplazamiento de esa posición de equilibrio, ¿sí? Hasta un nuevo lugar. Y ese nuevo lugar, ¿quién se los da? Se los está dando la fuerza que está haciendo la mano sobre el sistema, ¿sí? Entonces, la ley de Hooke
¿qué es lo que hace? Me relaciona la fuerza, que es la flecha roja, con el desplazamiento, que es la flecha verde. ¿Sí? Bueno, acá uno de los que dice que tiene problema, tuvo un corte de luz, quédate tranquilo, Federico, después lo retomás, ¿sí? Y queda la clase grabada. Entonces, como les digo, esta explicación teórica que está modelizada, perdón, está modelizada mediante una ecuación acá abajo, dice, la fuerza elástica que hace un resorte es proporcional al, al desplazamiento respecto de la posición de equilibrio. Eso significa F igual a menos K por delta X. ¿Y qué significa que haya un signo menos? Significa que esta fuerza siempre se opone al desplazamiento que estemos haciendo. Como les digo, todo esto es explicación que después ustedes la vamos a ver y la vamos a repetir a lo largo de todo de la materia un poco más adelante. Lo importante es decir o entender lo siguiente, qué son cada una de las cosas, ¿sí? K es que es la constante de fuerza elástica característica de cada resorte. Esto tiene que ver con cómo lo hago yo al resorte, los materiales que le pongo. Y por el otro lado, el delta X es el desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bárbaro, esto es lo que nosotros tenemos en el laboratorio y podemos explicar la ley de Hooke, pero si en vez de poner una mano, yo agarro, pongo el resorte de manera vertical y a ese resorte, que como decíamos, tiene un punto de referencia que yo lo puedo llamar la posición de equilibrio, que sería esta que les estoy marcando ahí. Cuando yo le agrego un peso, ¿qué ocurre? Hay un desplazamiento y el resorte se queda quieto en una nueva posición. Entonces la diferencia entre esta distancia y esta distancia acá, ¿sí? Es lo que me está dando, ¿qué cosa? El desplazamiento que en realidad tuvo el resorte, ¿sí? ¿Esto para qué sirve? Si yo cuelgo una determinada masa, yo puedo decir que esa masa, por la aceleración de la gravedad, se llama peso. Esto ya lo vamos a ver de nuevo más adelante, pero la relación de la masa por la gravedad es lo que les da el peso. Entonces yo puedo decir que la fuerza peso que ejerce esta masa colgada en el resorte es exactamente igual a la fuerza elástica que hace el resorte, ¿sí? Entonces, está esta igualdad, ¿y qué es lo que voy a hacer? Voy a plantear que en el laboratorio, ¿sí? Y ahora le voy a mostrar, yo lo que voy a tratar de hacer es de determinar mediante la experiencia cuál es el valor de la constante del resorte que yo elija. Y para eso vamos a ir al laboratorio de la Universidad de Colorado, ¿sí? Entonces, déjenme que les comparta la pantalla. Y ahora en el momento que ustedes comiencen a ver lo que estoy viendo yo, ¿sí? Cuando ustedes hagan clic en ese link, van a poder entrar a esta pantallita, ¿sí? La idea es que esto lo hagan de manera colaborativa entre sus compañeros, como les digo, alguno tendrá que dirigir la pantalla, se juntan, y acá tienen varias cosas, ¿sí? Que les dejo después a ustedes para que jueguen. Una introducción de masas y resortes, el tema de vectores que los podríamos utilizar ahora para la unidad 2, algo de energía que va a venir como en la unidad 4, 5, y nosotros vamos a ir directamente acá al laboratorio. Cuando yo entro al laboratorio me voy a encontrar con algo como esto. Tengo un resorte, tengo, ¿sí? Tengo un resorte que es lo que está acá, ¿sí? Ahí vamos a poner otro color un poco más llamativo. Ahí tengo un resorte. En la parte de abajo tengo masas, algunas masas con un peso determinado y otras con un peso incógnita. Tengo un cuadrito de
control que yo puedo elegir el valor de la constante del resorte. Yo no sé qué valor, pero sé que puedo darle o un valor pequeño o un valor grande, ¿sí? La idea es que ustedes puedan mover esto para saber cómo funciona. Y además tenemos otro cuadro que nos permite elegir el valor de la masa, ¿sí? Entre 50 y 300 gramos, con variaciones de a 1 gramo, ¿sí? Estos son los cuadros de mando fundamentales. ¿Y qué otra cosa tenemos? Si yo me voy acá abajo, ahí del lado derecho, tengo una regla que me va a servir para hacer las mediciones, ¿sí? Y hay un temita más que yo podría jugar a utilizar la gravedad de la Tierra, ¿sí? Del lado derecho también dice gravedad, puedo usar la de la Tierra, la del otro planeta, la Luna o el Sol, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Yo lo primero que voy a tener que definir es con este control, si ustedes están viendo, definir la constante del resorte. Una constante del resorte grande hace que las espiras, si ustedes ven, aumenten el diámetro. Una constante de resorte muy chica hace que el resorte se parezca a un alambre, ¿sí? Entonces pueden jugar a tener un resorte de alambre o un resorte como el de el amortiguador de un auto. La cuestión es que ustedes, una vez que lo eligen, lo dejan quieto en el lugar que está. ¿Qué pueden hacer? Del lado derecho también pueden activar este cuadro de diálogo que dice desplazamiento y longitud natural, ¿sí? ¿Y qué es lo que les va a dar? Una referencia de lo que era el resorte sin estirar. Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener que hacer o qué les pide el laboratorio que haga? Pongan una pesa. Si ustedes dejan que esa pesa se estabilice, va a seguir ahí moviéndose indefinidamente, ¿sí? Dependiendo todo del amortiguamiento que tengan. Esto es algo que a ustedes todavía no les interesa. Si no tiene nada de amortiguamiento, esto se va a mover y mover y mover. Entonces tienen que apretar este botón rojo, paran el laboratorio y tienen el resorte estirado y quieto, ¿sí? Esta flecha verde que está ahí le está indicando la longitud que se estiró. ¿Desde dónde? Desde esta línea de puntos que era la longitud natural del resorte, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo puedo agarrar, elegir una referencia móvil y digo, ah, bárbaro, esto es lo que se estiró. Entre la línea azul y la línea roja es lo que se estiró. Entonces, ¿cómo hago para medir eso? Y pongo mi regla, ¿sí? Y acá lo importante es tratar de entender cuánto se estiró. Yo puedo darle al valor inicial, por ejemplo, 10 centímetros, y leo que llegó hasta los, y acá es donde ustedes tendrán mejores ojos que yo, a los 26, 27, ¿sí? Ustedes anoten, y en realidad, ¿cuál fue el estiramiento? Fue 27 menos 10, ¿sí? Podrían hacer lo mismo haciendo coincidir el 0 con el origen, y después leen acá 17, 18 centímetros, ¿sí? ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Después corren este marcador de la masa y se van a una nueva posición de equilibrio. Entonces dicen, ahora la masa es de 224 gramos. Bárbaro. Para 224 gramos, el resorte se estiró, no sé, lo que mida, 37 gramos. Entonces ustedes van a tener que ir anotando. Que, a ver, esperen, la masa que están poniendo en juego, ¿sí? La idea es que en la tabla que tienen ahí, ustedes registren la masa y por el otro lado la distancia, ¿sí? Y con esas dos cosas ustedes van a ir haciendo una tablita, que es la que está en el laboratorio, ¿sí? Donde van a tener que ir registrando, como les decía, para, para cada Para cada masa van a tener que registrar la longitud y la diferencia de longitud y calcular el peso, ¿sí? ¿Para qué? Para que con la ecuación que le dimos acá arriba, ¿sí?
ustedes puedan después despejar, saben cuál es la masa, es la que tienen ahí, esta es la diferencia de longitud, es lo que midieron, y todo eso lo multipliqué y determinan qué cosa, el valor de la constante. Pero ¿de qué manera? Utilizando la teoría de errores y haciendo la propagación correspondiente para todas las medidas que hayan hecho ustedes acá. ¿Sí? Y con eso cerramos el laboratorio que, como les decía, tienen una semana para entregarlo. Es decir, hasta el miércoles próximo va a estar habilitada la entrega de un solo informe por grupo dentro de la plataforma. Bueno, a ver, déjenme ver a dónde está. Ahí. ¿Alguna duda o consulta de cómo van a tener que hacer el laboratorio? ¿Qué dijimos, Joaquín? Ah, bueno, cierto, me dijo Franco, había algunos de ustedes que estuvieron en otra sala al comienzo. La idea es que nos mandan a este correo, si quieren, que es mi correo, me mandan el nombre de los 5 integrantes con los que van a formar el grupo a lo largo de toda la materia. Elijan bien porque después no se permiten cambios, ¿sí? No hay un libro de pase abierto a lo largo de la materia. Entonces, ustedes me mandan un correo, profe, los integrantes de mi grupo somos nombre, apellido y DNI, y yo voy a armar con eso un grupo y yo les voy a devolver, el código de su grupo es tal, grupo 1, grupo 2. ¿Qué es lo que dice Gastón? Si subíamos alguna resolución del TP anterior, el TP, ¿se acuerdan que los ejercicios los resolvimos acá en clase? Está todo grabado en la clase. ¿Ustedes qué es lo que quieren que subamos, Gastón? ¿Las diapositivas, las cosas que utilizamos? Bueno, ya buscamos algo de lo que utilizamos en la clase anterior y lo subimos, ¿sí? Pero estaba... La idea es que si tienen alguna duda mientras van haciendo los TP, el informe, sí, nos hacen consulta, vamos a poner un foro específico para las consultas de laboratorio dentro de la sección de laboratorio y hagan las consultas por ahí, porque seguramente si tienen alguna duda, algún otro que no se anima a preguntar también les va a servir la respuesta, ¿sí? Entonces ustedes hacen la consulta por ahí, nosotros les damos la respuesta, ¿sí? No, la idea es que ustedes terminen de hacer el informe del laboratorio, uno solo del grupo lo tiene que subir a la plataforma. Lo que pasa es que todavía no está creada la carpeta, pero si me dejan mostrarles, a ver, déjenme que vea. Vamos a tener, a ver, déjenme que rápidamente algo acá y agrego algo acá y les muestro cómo verían ustedes. Creo que somos
Franco, la 3 y la 6, ¿no? Creo que sí. Bueno, a ver. Ahí está. Ya lo mismo después ustedes. Ahora les vuelvo a compartir la pantalla. Se supone que cuando ustedes llegue el momento, la semana que viene, y tengan que entregar el grupo, ¿qué van a hacer? Van a entrar acá a la plataforma. Se supone que la están viendo. No, todavía no la están viendo, ¿no? Sí, Ah, bueno. Ustedes van a entrar a la plataforma, tienen todas las cosas que venían haciendo. En realidad este bloque es el bloque de avisos y presentaciones, el módulo introductorio, errores e incertezas, estática, están todos los temas que vamos a ir desarrollando, y el último bloque es el de laboratorios de física. Entonces, ¿qué va a pasar? No lo terminé de configurar, pero básicamente van a encontrar algo como esto que está acá abajo, que dice entrega laboratorio de comisiones 3 y 6. ¿Sí? Ya le vamos a poner bien el nombre, comisión profesor Cortés Jubergia, lo que sea, pero ustedes van a tener que entrar acá, ¿sí? Como les dijimos, de un grupo que pueden ser de las comisiones mezcladas, no hay problema. Cuando ustedes le dan clic ahí, déjenme que termine. Cuando le dan clic ahí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ustedes van a tener que subir acá su tarea, ¿sí? Acá no está, yo no le puse, no pude terminar de programar esto, pero les van a decir entregar la tarea. Suben ahí la tarea, les va a aparecer un botón de enviar, le van a dar al enviar, y eso ¿qué les va a decir? ¿Está seguro que quieren mandarle? Tienen que decir sí, y ya ustedes entregan el trabajo. El informe lo hacen entre los 5, pero lo manda uno solo a la plataforma, con lo cual ustedes se ponen de acuerdo quién es el que lo va a mandar. Y con eso queda resuelto el tema de la entrega del laboratorio dentro de la plataforma. ¿Ah? El formato lo pueden hacer en PDF o lo pueden hacer en Word. No valen trabajos escritos a mano alzada, ¿sí? PDF o Word, sacan imágenes, hacen captura de pantalla, sacan fotos con el celular. Acuérdense, ustedes tienen que comenzar en esta materia a hacer las prácticas de los informes que van a tener que elaborar como profesionales el día que se reciban de ingenieros, ¿sí? Entonces, ingenieros o ingenieras, si no es el genérico. Entonces, bueno, podría ser repetir la fecha de plazo de entrega, es una semana. Lo dimos hoy, el miércoles que viene se les vence el plazo. ¿Sí? Lo mismo el miércoles, como tenemos clases, seguramente charlaremos, pero bueno, la idea es que tienen una semana de plazo para que ustedes entreguen, y después nosotros con Franco nos encargamos de corregirles y hacerle la devolución. ¿Está? ¿Dudas, consultas del primer laboratorio de Física 1? Buenísimo. Si no hay dudas o no hay consultas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a iniciar ahora la práctica correspondiente a la unidad número 2, que tiene que ver con vectores y estática, ¿sí? La parte en particular, como ustedes lograron avanzar con lo que son vectores y las representaciones vectoriales, es lo que vamos a tratar de ver en la hora que nos queda, y las condiciones de equilibrio que se las tienen que terminar de dar en la teoría, las vamos a resolver, o sea, la segunda parte de este práctico lo resolvemos la clase próxima. ¿Les parece?
Si les parece bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recurrir, si quieren, de nuevo a estos recursos que les digo que tiene la Universidad de Colorado, que están muy piola, que a ustedes se los pusimos también ahí dentro de lo que es la unidad 2, que dice simulador de adición de vectores, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de hacer una explicación teórica con eso y después vamos resolviendo cada uno de los ejercicios. ¿Les parece? Si les parece bien así, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vuelvo a compartir la pantalla. Y nos vamos a esto. ¿Esto qué nos representa? Primero que nada, esto representa un sistema de ejes ortogonales cartesianos, ¿se acuerdan? Tenemos un eje de, ¿cómo se llamaban estas? Las X, las que están en horizontal, ¿ordenadas o abscisas? Acuérdense que alguno me va a tener que leer qué es lo que dicen, ¿sí? El eje horizontal era lo que llamábamos el eje de las abscisas, muy bien, y siempre para nosotros ese eje en particular va a representar ¿qué cosa? Lo que llamábamos la variable independiente, ¿sí? Es decir, a la que nosotros le dábamos los valores, ¿sí? El otro eje, que es el eje vertical, va a ser el eje de las ordenadas, esto es repaso de matemáticas, y a este eje azul, o al I, es al que nosotros le vamos a llamar el eje de las variables dependientes, de la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de qué forma organizamos nosotros la variable que está en color verde, que era la variable independiente, ¿sí? ¿Esto qué es lo que nos permite hacer? Esto nos permite, en primer lugar, por ejemplo, representar un vector. ¿Y un vector qué era? Era un segmento que podía tener una dirección, ¿sí? Por ejemplo, este vector va de izquierda a derecha, con lo cual, en realidad, la dirección de este vector es horizontal, ¿sí? Lo que va de izquierda a derecha es el sentido, con lo cual el mismo vector puede, manteniendo la dirección que es la horizontal, apuntar ahora ¿de dónde? Desde el origen, que está en la derecha, hacia el extremo final, la izquierda, ¿sí? Entonces la idea es que un vector yo lo puedo representar de diferentes maneras, ¿sí? Una de esas maneras es decir, yo represento este vector por componentes. ¿Y eso qué significa? Que este vector en particular proyectado en el eje de las X y de las Y, ¿qué es lo que tiene? Tiene en el eje de las X 8 unidades, que son estos 8 que están acá, y en el eje de las Y, ¿qué es lo que tiene? 6 unidades, ¿sí? Que es esto que está acá. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Este vector, que yo le llame B, que es la línea este vector que está acá, ups, no quedó muy feliz, ¿sí? El vector E tiene unas componentes proyectadas sobre los ejes de 8 unidades en el eje X y
6 unidades en el eje Y. Esto es lo primero, ¿sí? Esta es una forma de descomponer el vector en sus componentes ortogonales, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Este mismo vector lo puedo expresar como si yo hubiera hecho una suma de un vector horizontal de 8 unidades y un vector vertical de 6 unidades, ¿sí? Que es esta otra forma de representarlo, ¿sí? Tengo 6 unidades, perdón, tengo 6 unidades, 8 unidades horizontales, 6 unidades verticales, y a la suma, ¿sí? La suma de las componentes en cada uno en el eje horizontal y en el eje vertical, y de esa manera, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo el vector B, que era el que estaba tratando de representar, ¿sí? Y la segunda forma que yo tengo para representar un vector. ¿Y cuál es la tercera forma que tengo para representar un vector? La tercera forma es, ¿sí? Indicar qué cosa. La desviación o el ángulo que forma el vector con algún eje de referencia. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que respecto del eje horizontal, este vector tiene una inclinación de 36,9 grados, ¿sí? Que es esto que está acá, ¿sí? El ángulo que forma con la horizontal es de 36,9 grados. Y el módulo, es decir, la distancia que tengo de acá hasta acá, medida sobre el vector, el módulo de este vector es ¿cuánto? El módulo de ese vector es de 10 unidades, ¿sí? Entonces, estas son las tres formas que yo obtengo para representar un vector, haciendo sus componentes en los ejes ortogonales, estableciendo la suma de cada una de esas componentes, o indicando cuál es la desviación que tienen respecto de uno de los ejes. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta respecto de eso? ¿Qué es lo que me están diciendo por allí? Buenísimo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer o qué son los ejercicios que de manera genérica nos van a pedir que hagamos en el práctico? Nos van a decir, tiene un vector, entonces para ese vector, ¿sí? Determine las componentes. Si tiene otro vector, ¿sí? Con sus componentes, determine qué cosa, la suma que les da esos dos vectores, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener que hacer, ¿qué cosa? Decir, el vector suma, que es el vector este que está acá de color azul, es la suma de qué cosa? De dos vectores. El vector 1, que es este, y el vector 2, que es este. ¿Cómo hacemos para determinar cuál es el valor de eso a cada uno de los vectores? Los separamos en sus componentes y después sumamos componente a componente. Veamos esto con el primer ejemplo, ¿sí? El primer ejemplo de la guía dice, tienen un vector que es el vector A, que es igual a menos 4 unidades en la dirección
Y, ¿sí? La dirección Y, estos son los versores, el Y y el J, ¿sí? Entonces yo voy a tener que poner un vector que sea de 4 unidades, pero que apunte hacia la izquierda. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué es lo que yo voy a poder hacer? Yo voy a después representar la suma y voy a poner un vector que sea como que tenga 4 unidades de longitud, me dice, ¿sí? Si ustedes se fijan, este vector está en el eje de las X con 4 unidades, pero apuntando hacia la izquierda, que era lo que me pedían. ¿Por qué? Porque dice vector A es un vector que vale 4 unidades, pero tiene un signo menos, está apuntando en el sentido contrario al del versor original, que es el versor Y. El vector B tiene 2 unidades. Entonces pongo otro vector que tenga 2 unidades, pero ¿cómo es este vector? Este vector me dice que era de 2 unidades, pero positiva. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Dar la vuelta y lo pongo 2 unidades positivas para el otro lado. Y el tercer vector que me piden que yo tenga en cuenta es ¿cuál? Un vector que tiene 3 unidades positivas. Entonces pongo otro vector que tiene 3 unidades positivas. Con lo cual, ¿qué es lo que me dicen? Primer ejercicio, encuentre la suma de un vector que tiene 2 veces el tamaño de A y 3 veces el tamaño de B. Si tengo que agarrar un vector que tenga 2 veces el tamaño de A, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? A este multiplicarlo por 2, cual en vez de 4 se va a ir a 8. Este lo vamos a sacar. ¿Y qué me dice? El vector B, el vector B tiene que tener 3 veces. En vez de tener 3, va a tener 6 unidades. Con lo cual, si yo me pongo a comparar, tengo 8 unidades hacia la izquierda y 6 unidades hacia la derecha. La suma de estos dos es este vector que tiene que 2 unidades, si quieren, hacia la izquierda, que es el hacia donde aporta, hacia donde apunta el vector más grande, ¿sí? Ese es el vector que representa la suma. ¿Hay alguna duda o consulta? Todo el primer ejercicio este es buenísimo, lo pueden hacer acordándose lo que vieron en el álgebra, lo pueden hacer con el simulador, ¿sí? No hay, en eso no hay ningún problema, o creo que no hay ningún problema. Bueno, tratemos de hacer un ejercicio un poco más, si quieren, ¿sí? Borremos todo y vamos de nuevo. ¿Qué me dicen? Me dicen que en el punto tengo ahora de nuevo 3 vectores. Un vector que se llama A, que tiene 4 unidades negativas en el X y 2 unidades positivas en el Y. Pongo un vector cualquiera y ¿qué digo? 4 unidades negativas en el X, 2 unidades negativas en el Y, ¿sí? Ese sería mi vector A. Mi vector B, dice, es un vector que tiene 2 unidades positivas en el X y 3 en el J. Tengo que poner otro vector que va a ser 2 unidades y subo 3 lugares, ¿sí? En principio así estarían dispuestos mis vectores originales. ¿Y qué me dice?
haga como primera ecuación, sume el vector A más 2 veces el vector B. Este sería el vector A. Si quiero, podría poner otra vez el vector B. Y ¿se acuerdan cómo hacíamos la adición de vectores? ¿Qué era lo que hacía? Agarraba el primer vector, determinaba, ¿qué cosa? El origen, el final del vector, y a continuación, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que ir poniendo cada uno de los vectores, ¿sí? ¿Para qué? Para de esa forma, para de esa forma tratar de, mediante el método del paralelogramo, encontrar una resultante. ¿Y cómo era la resultante? La resultante de esta suma vectorial era el vector que me aparecía entre el origen del primer vector y el final del segundo vector, ¿sí? O sea, la resultante va a ser el vector que va a estar puesto acá. Y que curiosamente, o no curiosamente, en realidad es porque este programa ya está preparado, este vector azul es la suma vectorial de el vector A más el vector B más el vector B, o sea, A más 2 veces B, que era lo que me estaban pidiendo. ¿Qué era lo que podía hacer? O puedo plantearlo mediante componentes y todo lo que está en X por un lado, todo lo que sumo, todo lo que está en Y por otro, o puedo hacer la construcción gráfica, y son las dos formas de encontrar los resultados de estos problemas, ¿sí? Puedo de la misma forma hacer después 3 veces B, pero con signo cambiado, más el vector C, o 3 veces A más 2 veces B, ¿sí? Hasta ahí, ¿estamos bien con esto de la suma de vectores? Todos dicen que sí. ¡Qué bueno! Sí, todo bien, ¡Qué todo bueno! bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Y ahora, ¿qué hacemos? Porque en realidad, ¿para qué nos servían los vectores? Los vectores a nosotros en física nos van a servir para representar una magnitud que en particular la vamos a llamar fuerza, ¿sí? Entre muchas otras cosas, pero una representación básica en física 1 van a ser las fuerzas. Perdón, yo dejé de compartir mi pantalla, ya vuelvo a compartirla. Entonces, cuando nosotros hablamos de un vector, Bueno, así como no va a dar decía lo Jorge, mismo. Dale, no, sí, sí. dale, 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 Frank. Bueno, así como decía Jorge recién, en física vamos a tener la particularidad de tener que usar muchos vectores, ¿bien? Nosotros en física tenemos unidades o magnitudes, mejor dicho, magnitudes que son representadas por vectores y otras magnitudes que son escalares, como la temperatura o, o bueno, o la masa, ¿sí? Pero también tenemos magnitudes que tienen que ser representadas por vectores porque tienen una cierta dirección, un cierto sentido y además tienen una cierta magnitud. Bien, entonces, o valor, magnitud o valor. ¿Sí? Entonces, esas magnitudes físicas van a ser representadas por vectores. Por eso nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es el álgebra vectorial. Bien, además de la parte de errores, bien, lo básico en física son las magnitudes vectoriales. ¿Sí? Ahora sí, todo tuyo. Gracias, Frank. Entonces, con esto que les estaba comentando Franco, la idea es, supónganse, si yo tengo un vector que me dice
que se llama B y que para nosotros la representación en particular de un vector es, y ustedes dirán, profe, pero ¿qué sentido tiene? Yo puedo escribir la B sin la flechita de arriba. Para nosotros, en nuestra notación, escribir la letra con una flechita arriba significa que estamos indicando un vector, ¿sí? Y ese vector, como decía Franco, va a tener algunas características que nosotros las vamos a tener que respetar. La primera característica es que tiene que existir una dirección, ¿sí? ¿De dónde a dónde va? Ustedes pueden tener la dirección este-oeste, supónganse que esta es una brújula, ¿sí? Este es, perdón, acá vamos a escribir. Este sería mi dirección oeste. Esta es mi dirección. Esta es mi dirección este. Y si le decimos que la dirección es este-oeste, yo no voy a saber a priori si tengo que caminar así o tengo que caminar en este otro sentido, ¿sí? Me tienen que decir cuál de los dos sentidos tengo que elegir, ¿sí? Con lo cual, cuando le dicen muévase en dirección este-oeste hacia el este, yo sé que la que me estás indicando, o la dirección que me están diciendo es que me mueva desde la izquierda a la derecha, ¿sí? Por eso para nosotros los vectores nos dan muchísima información. No solo nos dicen en qué dirección se aplica, ¿sí? Que sería este-oeste, sino nos dicen además hacia dónde tenemos que ir. O sea, nos dan la dirección, nos dan el sentido y una cosa más que nos dan los vectores es la magnitud. ¿Cuánto mide este vector? Y este vector mide todo esto, ¿sí? Entonces, en ese ejemplo, ¿qué era lo que decíamos? Usted camine desde el oeste hacia el este y se aleja, por ejemplo, 8 pasos. Entonces, si me dicen, ¿de dónde a dónde? Yo salí con dirección este e hice 8 pasos. Hasta acá, con esto es toda la información que me da el vector. Pero, además, sería conveniente que me digan, comience a caminar, si quieren, desde la puerta de su casa o desde, no sé, la punta del cerro, ¿sí? Además, me deberían decir en qué punto tengo que yo iniciar mi recorrido. Entonces, para caracterizar completamente una magnitud vectorial, yo voy a tener que tener la dirección. Dentro de esa dirección voy a tener que elegir un sentido, voy a tener que elegir un módulo y además voy a tener que elegir un punto de aplicación, ¿sí? Es decir, ¿a dónde comienzo a hacer todo eso? Todo eso es lo que me identifica de manera unívoca un vector, ¿sí? Sin lugar a dudas. ¿Qué es lo que pasa en esto del álgebra vectorial? Como les decía Franco, el punto 3 de la guía, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide que hagamos o que entendamos qué es lo que nos da como resultado hacer algo que se llamaba un producto escalar o algo que se llamaba o algo que se llama un producto vectorial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los productos escalares, ¿qué es lo que me terminan dando? Esto me dan como resultado un número que representa algo que a mí me interesa, ¿sí? En cambio estos otros, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? El producto vectorial me da como resultado un pseudo vector, ¿sí? Después pregúntenle a los profes de álgebra que era un pseudo vector, pero para nosotros esto, que se llama producto punto, nos da un número, y esto que se llama producto cruz,
nos da un vector, ¿sí? O un pseudo vector. Entonces, no va a ser lo mismo para alguno de estos dos alterar el orden, ¿sí? Y eso, no sé si lo podemos ver acá, a ver, con el laboratorio creo que había algo más como para terminar de ver. Ah, bueno, este era el tema de las ecuaciones. Con este podríamos haber hecho algunos de los otros, que eran el 2A, el 3B, lo hacíamos acá si quieren. Pero bueno, ¿qué te parece, Franco? ¿Cómo hacemos con el producto escalar y vectorial? Eh, bueno, qué sé yo, ¿querés que lo dibujen ¿Qué hacerlo ahí con el con editor de... Pau Dale. o con el editor también? Ah, bueno, vos dale con lo que más te guste. Ahora la idea es tratar de entender qué es lo que nos daría el producto escalar y el producto vectorial. La idea es que estos conceptos ustedes los deberían ya traer de física, ¿sí? Y algo que perdón, los deberían traer a física desde matemática, ya sea del álgebra sobre todo o del análisis matemático. Con lo cual, a veces el problema que ustedes tienen en física no es que no entiendan el fenómeno físico, lo que no pueden hacer es llevar ese fenómeno físico a un modelo matemático que represente la realidad, ¿sí? Entonces eso es lo que tienen que tener ustedes claro, por eso le estamos poniendo tanto énfasis a esto, que para algunos puede ser un repaso y para otros tiene que ser la forma de que afiancen algo que tenemos ya visto de antes, que es la matemática. Una vez que tengan esa matemática clara, nosotros en física vamos a poder avanzar con mucha más libertad, pero si ustedes tienen problemas en los conceptos matemáticos, avanzar con los temas físicos se nos hace un poco más difícil. ¿Está? Franco, todo tuyo. Bueno, bueno, primero veamos lo que sería el producto escalar, ¿sí? Lo pongo en negrita. Bueno, el producto escalar está definido como, este, a ver, entre dos vectores A y B, ¿sí? Si yo tengo un vector A y tengo un vector B, entonces, a ver, acá está, tendría que estar acá, ¿sí? Si yo tengo un vector A escalar, un vector B, creo que acá tengo el símbolo para el producto, no. El producto punto, ahí está. Entonces, esto va a estar definido como el módulo de A, bueno, no está, el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que está comprendido entre ambos vectores. ¿Sí? Esto va a ser la definición del producto escalar. ¿Sí? Entonces, para que eso suceda, yo tengo que tener bien identificados cuáles van a ser los vectores. Supongamos que este va a ser mi vector A. Bueno, le tengo que poner la flecha. Bien, entonces
tenemos que utilizar las ecuaciones. Entonces ahí tendría el vector A. Y por otro lado tengo que tener ubicado cuál sería el vector B. Supongamos que es este de acá. Y si yo quiero hacer el producto escalar de estos dos vectores, tendría que tener ubicado o conocido cuál es el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Sí? Fíjense que estos dos vectores no tienen el mismo punto de aplicación, bien, pero sí puedo conocer el ángulo que está comprendido entre ellos. ¿Sí? Si yo traslado mi vector A un poco hacia la derecha, entonces ya puedo definir el ángulo que hay entre ellos dos. El ángulo que tenemos que tratar en este caso es el menor ángulo que exista entre los dos vectores, ¿sí? Este va a ser un ángulo θ. ¿Bien? Entonces, primero tengo que saber cuánto valen los módulos de estos vectores, ¿sí? Entonces, para poder conocer el módulo, bien, yo tengo que tener definido cómo está este vector. Bien, entonces, generalmente a los vectores los vamos a tener por componentes. Bien, entonces vamos a tener un vector, una cierta cantidad A en X, o a ver cómo lo ponemos. Eh, una sub X por el versor Y. ¿Dónde está? Sí, en la dirección de Y, más una cierta cantidad de X. Esto es si estamos trabajando en un plano, ¿bien? Estamos trabajando en el espacio, entonces tendríamos que tener también una componente en la dirección de Z. Bien, entonces, el módulo de A lo vamos a poder calcular de la siguiente forma. Va a ser la raíz cuadrada de la componente en la dirección X y este va a ser el módulo del vector A. Para el vector B es exactamente lo mismo, ¿sí? Tenemos que determinarlo según sus componentes, y entonces así vamos a poder determinar cuál va a ser el producto escalar. Como un ejemplo de esto, bien, nosotros podemos decir que o vamos a definir más adelante, lo vamos a ver, lo que es el trabajo, lo vamos a definir. Esto no es necesario que lo aprendan ahora, sí es necesario para más adelante. Bien, el trabajo es una magnitud escalar,
lo vamos a definir como el producto de los vectores que van a ser la fuerza y el desplazamiento, ¿sí? F por X. Entonces, si nosotros tenemos que este en vez de ser B es F y este en vez de ser A es X, ¿sí? Vamos a ver qué es la fuerza, la componente de la fuerza en el sentido de X es la que me va a generar el trabajo, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá, vamos a ver si lo puedo pintar, a ver una sola vez. Con el... Ahí está. B coseno de esto es X, y acá pongamos F también, y acá X, ¿sí? Esto que tenemos acá en rojo, F coseno de θ, va a ser la componente del vector fuerza en la dirección de el desplazamiento, ¿sí? Esto es lo que nos va a generar el trabajo. Acuérdense que el producto escalar y tiene la propiedad de, cumple con la propiedad conmutativa, o sea que puedo ser X por F, X escalar F o F escalar X, ¿bien? Entonces nosotros definimos acá el trabajo como el producto escalar entre esos dos vectores, entonces tenemos que conocer el valor del ángulo que forman los vectores fuerza y desplazamiento. Bien, y con eso tendríamos para eh, realizar el producto escalar. Bien. En este caso, si nosotros supongamos que tenemos una fuerza de 30 newton y un desplazamiento de 0,3 metros. Bien, entonces ya tenemos el valor del módulo de cada uno de los vectores y únicamente tendríamos que tener o conocer el ángulo, ¿sí? Entonces de allí podríamos despejar o podríamos calcular cuánto vale el trabajo sin tener que hacerlo con las componentes. Si nosotros tenemos las componentes de la fuerza y tenemos las componentes del desplazamiento, entonces sí tenemos que ponernos en el trabajo de calcular cada uno de los módulos y así poder conocer cuánto vale efectivamente el trabajo. No sé si me expliqué hasta acá. Ustedes díganme, porque si hay algo que no quedó claro, entonces volvemos a tratar de explicarlo de otra forma. Dicen que sí, los chicos. Perfecto. Recuerden que esto que les está explicando Franco es el concepto matemático de algo que después vamos a ocupar nosotros con los modelos de la física, ¿sí? Pero lo que tenemos que tener claro es esto. El producto escalar, como les dijo Franco, sería la proyección de un vector sobre otro. Ese es el cómo se calcula la mecánica y todo. Se supone que ustedes ya la deberían traer de álgebra. Este es un repaso. Si no lo tienen, no se acuerdan bien, por favor repasen, porque después sobre estos conceptos vamos a hacer la aplicación física. ¿Sí? Así como les dijo, una aplicación particular del producto escalar se llama el trabajo, que es una magnitud que vamos a estudiar con muchísimo detenimiento, le vamos a dedicar toda una unidad, ¿sí? Pero necesitamos que ustedes primero entiendan bien el álgebra que hay detrás de eso. Después nosotros a esa álgebra la vestimos con la física y los vectores que no tenían nombre pueden ser, como les dijo Franco, el vector fuerza, el vector desplazamiento, y los vinculamos de alguna manera particular y vamos a llegar al trabajo que es una magnitud física.
pero el trasfondo de eso sigue siendo un producto escalar. Bien, luego tenemos el producto vectorial. ¿Sí? El producto vectorial se define para un me perdí, para un sistema de 3 dimensiones, ¿sí? Un espacio vectorial de 3 dimensiones. En este caso vamos a tener también dos vectores que se van a multiplicar. El vector A con, acá tenemos el producto cruz, ¿sí? Que lo llaman algunos productos cruz, de A vectorial B, ¿sí? Y esto nos da como resultado otro vector que lo vamos a poner en este caso como C. Bien, las componentes del vector C y la dirección y el sentido de C nos lo va a dar el determinante, que eso bueno ya lo traen ustedes. A ver, tengo acá matrices. Creo que no tengo, a ver, no me acuerdo si tengo para más matrices. Hasta que Franco encuentre el formato que les sea más conveniente para representarlo, una de las cosas que le vamos a tener que pedir después, una aplicación habitual del producto vectorial y del cálculo se llama la regla de la mano derecha. ¿Cómo se hace o cómo se ejecuta la regla de la mano derecha? Básicamente se ejecuta con la mano derecha. ¿Y esto por qué les digo? Porque para los que son diestros, la mayoría de las veces siguen teniendo la regla, la lapicera en la mano derecha y hacen la regla de la mano derecha con la mano izquierda, que es la que no sostiene la lapicera, ¿sí? Ustedes dirán, profe, ¿cómo puede ser? Es el error más habitual, con lo cual después los vectores el resultado apunta para cualquier lado. Entonces, la regla de la mano derecha, ¿qué es lo que hacen? El primer vector, en este caso sería el A, lo asocian al dedo índice. El segundo vector, que es el B, lo asocian al dedo medio y hacen que avance el índice hacia el medio y van a ver que el pulgar apunta hacia alguna dirección, ¿sí? Esa es la dirección en la cual va a estar el resultado, que sería el vector C. Es decir, los dos primeros vectores forman un plano y el vector C, si es que estamos en 3 dimensiones, es perpendicular al plano que contiene a los otros dos vectores. Esa es un poco la idea, ¿sí? Entonces, si eso lo tienen que resolver componente a componente, ahí Franco les está armando toda la matriz donde van a representar justamente, ¿qué cosa? Las componentes de cada uno de esos vectores. ¿Sí? ¿Y cómo hacen esto? Esto lo hacen por la regla del determinante, lo pueden hacer también por componente, pero no tienen que equivocarse a la hora de hacer las proyecciones, es decir, qué es lo que aparece en cada uno de las direcciones, ¿sí? Bueno, en este caso, nosotros si queremos determinar o queremos conocer, mejor dicho, cuál es la dirección que va a tener, la dirección y el sentido que va a tener nuestro vector resultado, tenemos que primero colocarnos o situarnos acá en el versor y tachar la primera columna y la primera fila, ¿bien? Y hacer el determinante de 2 por 2 que será A en I por B en Z menos B en I por A en Z, ¿sí? Entonces, esto sería
ANI por B en Z. Y estos dos, o el resultado de esto, estaría en el sentido del versor y, a ver si sale esto, bueno, no salió con la flechita arriba. Bueno, que sale con la flechita, voy a tener que colocar yo. Bueno, acá todavía me faltó, ¿sí? Es ANI por B en Z menos BNI Correcto. por A en Z. ¿Sí? Todo este producto va en la dirección de I. Entonces después le tengo que ir sumando, ¿sí?, lo que va en la dirección de J. Para saber lo que va en la dirección de J, me paro en J, tacho la primera fila, tacho la columna de J, y de ahí tengo que hacer de nuevo el determinante a n x por b en z menos b en x por a en z, y así con k también. Y entonces de ahí voy a poder determinar hacia dónde va ese vector en las componentes que tiene ese vector resultado. ¿Sí? Esa va a ser la forma de obtener el resultado de un producto vectorial. Si tenemos dos vectores que están en el plano, entonces A en Z y B en Z son cero. Bien, por lo tanto, el resultado únicamente va a estar en el sentido K, o sea, en el sentido del eje Z, que va a ser a n x por b en y menos b en x por a en y, ¿sí? Eso va a ser las únicas componentes que van a tener valor, o el único determinante que va a ser distinto de cero, y ese va a ser el valor del vector resultado, ¿sí? Eso va a ser solo cuando tengamos dos vectores que estén en el plano x, y. Bien. Eh, una aplicación de esto, ¿sí?, puede ser lo siguiente, que también lo vamos a ver en su momento, en estática quizás, creo que sí, lo vemos en estática. Bien, si yo tengo, a ver, ahí está un soporte, que es el triangulito ese. Bueno, de esta forma, no sé si ustedes jugaron alguna vez al sube y baja en la plaza, son muy grandes, son muy chicos para eso. Bueno, si alguien se sentaba acá, entonces su peso estaba ejercido en ese punto, ¿bien? No, este no era, justo era este otro, bueno, ya va a quedar en ese color. Y entonces acá vamos a tener el peso, o podemos ponerle como fuerza también directamente, bien, y todo lo que está entre la fuerza y ¿sí?, esta distancia que va desde la fuerza hasta el punto
donde está el soporte de esa madera, o esa tabla, o lo que sea, lo vamos a llamar X también. Sí, y esto también puede ser un vector que vaya desde el punto donde está la madera o el soporte hasta el lugar donde está el vector fuerza aplicado. Bien, esta doble flechita la saco porque vamos a ocupar únicamente este vector fuerza, va el vector X, ¿sí? Y entonces podemos definir lo que es el momento de una fuerza que va a ser igual al producto vectorial de los dos vectores, el producto vectorial entre la fuerza, y a ver que tengo esta, por la distancia X. Bien, fíjense que volvemos a tener los mismos dos vectores que hace un rato, ¿sí? Un momento, hacer fuerza por distancia, y acá el trabajo también era fuerza por distancia, ¿sí? O por desplazamiento. En este caso, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener una magnitud vectorial como resultado que nos va a hacer que esta madera en color rojo gire con respecto al punto este que tenemos acá, que lo podríamos llamar de alguna forma, a ver dónde está, acá vamos a poner que se llame O, ¿sí? Entonces, el momento es una magnitud vectorial que me genera un giro alrededor de un punto, ¿sí? Ese giro es debido a la acción de una fuerza que está aplicada a una cierta distancia del punto O, ¿sí? Por eso me genera un giro. Entonces, fíjense que son dos magnitudes, una vectorial y otra escalar, que están definidas casi de la misma forma, nada más que una usa el producto escalar y la otra usa el producto vectorial, ¿sí? Y una me da como resultado un vector, bien, o bueno, sin un vector, y la otra me da un escalar como resultado, ¿sí? Que son cosas muy distintas entre sí, bien. Franco, Sí, ahí justamente el tema este que les está comentando Franco, de momentos de una fuerza y todo es lo que vamos a ver en esta segunda parte de esta unidad, justamente como condiciones de equilibrio. El único detalle es que acordate que nosotros lo planteamos al momento al revés, ¿no? Como distancia vectorial fuerza, ¿sí? a ver. ¿Está? Sí, Con lo cual, eso tenemos que tener cuidado en que el producto escalar para nosotros es indistinto si hacemos fuerza escalar X o X escalar fuerza. Para el producto vectorial sí interesa cuál es el vector que está primero y cuál es el vector que está después. ¿Qué es lo que pasa? Esto que les mostraba Franco es la forma habitual en que nosotros cuando explicamos o le damos la clase le decimos es fuerza por distancia, ¿sí? Suponiendo que lo que nosotros le decimos de manera coloquial, ustedes cuando lo vuelcan en sus cuadernos, tiene que estar bien expresado en términos matemáticos. En particular, para nosotros, el momento es la, esa, la distancia perpendicular que existe desde una fuerza hacia un punto, y hay una definición para
la física, que es un poquito más compleja que lo que les explicamos acá. Pero la idea es que por lo menos se queden con en esta clase, que el momento es la distancia perpendicular a la que se aplica una fuerza y eso provoca un giro sobre el cuerpo, ¿sí? Pero es eso, la distancia perpendicular a la que aplicamos la fuerza. No es la fuerza aplicada a una distancia como lo decimos nosotros coloquialmente, ¿sí? Eso es para que nos quede claro ahora cómo lo hacíamos, porque si no, justamente pasa eso que les está indicando Franco ahí. Sí, el producto vectorial no es conmutativo al igual que el producto escalar. Bien, si nosotros queremos hacer al revés, el producto nos va a dar un vector que tiene sentido contrario al que realmente es. ¿Sí? Y bueno, esto, el A vectorial B, también lo podemos expresar de alguna forma, o podemos tratar de determinar el módulo de ese producto. Bien, a ver, voy a ver acá. Hacer el módulo de A por el módulo de B. Vamos a copiar este. Bueno, me parece que se puede copiar. Por el seno del ángulo que hay entre ambos vectores. Bien, a diferencia del producto escalar, ¿sí? Fíjense que acá teníamos el coseno del ángulo, acá tenemos el seno del ángulo. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia, una de las diferencias también que hay con el producto escalar. ¿Cómo determinamos el módulo de ese producto? Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Bien. Bueno, todo bien. Y creo, Franco, si no me equivoco, que hasta acá es donde podemos llegar, porque condiciones de equilibrio era lo que no llegó a dar, ¿no es cierto? Eh, la verdad que no, no, ¿Viste creo que lo no. que Marce, chicos, ustedes creo que con la profesora Graciela el sábado algunos lograron hacer el repaso y con la profesora APA ayer vieron esto y llegaron a las condiciones de equilibrio. Mire, con la propia APAS no vimos condiciones de equilibrio. Ah, bueno. Entonces, si ustedes se fijan en la guía, hicimos el problema 1, el problema 2, el problema 3, el problema 4 lo podrían tratar de plantear, que qué es lo que les dice. Dibuje las fuerzas que están indicadas ahí, determine la resultante del sistema de fuerzas, que es hacer la suma, por un lado la suma gráfica si quieren, y después por otro lado la suma componente a componente, y ahí ya viene el primer punto, determine el momento total con respecto al punto O, con lo cual eso y la pregunta C y la pregunta D del punto 4, el cuerpo está en equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como eso son temas que todavía no vimos, pareciera ser que hasta aquí es donde pudimos avanzar con lo que le explicaron a ustedes en la teoría.
Con lo cual, como les decía Franco, si tienen alguna duda o consulta, este es el momento. Si no, creo que podemos dejar acá. ¿Qué te parece, Franco? Sí, sí, sí. Bueno, todo depende de los chicos. Si tienen preguntas. ¿Sí? Recuerden que la condición, por favor, entre mañana y pasado, no más de eso, se cuelguen, manden el correo con sus integrantes, profe, no yo soy tal, hacen el listadito, nombre, apellido, DNI, y nos mandan el grupo. Yo los cargo en el sistema y les devuelvo el código que les ponemos. ¿Está? Traten de tomarse, como les decimos, mañana es jueves, a lo sumo el viernes, pero no pasen de ahí porque la semana que viene ya tienen que entregar el informe y para eso se tienen que juntar ustedes de manera virtual. Bueno, chao, Fede. Perfecto. Chao.